Ya estamos grabando. Entonces, muy buenas tardes a todas y todos los presentes hoy, quienes han aceptado nuestra invitación a participar en el cuarto taller de este ciclo de talleres sobre informe social, y ya en una etapa donde nos estamos integrando a lo que es la mirada de los informes sociales especializados. ¿Ya? Partimos hoy día entonces con nuestra invitada, Verónica Fonseca, que es la coordinadora de la unidad de adopción de la Dirección Regional de Sename en Tarapacá, y quien tiene hoy día la misión de poder un poco profundizar en cuanto a las temáticas, ¿cierto? Los principales componentes del informe de idoneidad familiar, ¿no? ¿Qué cosas nosotros deberíamos como profesionales estar atentos en términos de la evaluación, los criterios, ¿cierto?, que de alguna u otra forma se van incorporando a esta mirada, ¿no?, de evaluación y de conclusión en términos de si una familia es idónea o no, en términos de postular a un proceso de adopción. Así es que, sin más, dejo todo el escenario para usted, querida colega Verónica, para que pueda presentarnos lo que nos trae el día de hoy. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, saludarlos y saludarlas. Estoy muy contenta de hacer esta actividad con mi universidad querida, porque me imagino que hay algunos alumnos que no me conocen, pero yo por lo menos hice clases en esta universidad durante 15 años, por lo tanto para mí las colegas son más que colegas, son amigas. Tengo muy buenos recuerdos de la universidad, así que agradecida de la invitación. Lo primero que quiero decirles es que de lo que vamos a hablar hoy día es un tema tremendamente específico y particular. Son pocos los profesionales en la región. De hecho, hoy día tenemos dos colegas, la Loreto y la Mariela, que son colegas que manejan este tipo de informes, pero es un informe muy especializado y que, a distinción de otros informes, es un informe que queda supeditado a una ley, ¿ya? Y por tanto, como está supeditado a una ley, tiene bastantes restricciones, sobre todo en términos de lo que nosotros llamamos la confidencialidad. Voy a partir primero señalándoles que acá en la Dirección Regional del Sename trabajamos 3 personas. Me gusta siempre señalar esto porque ustedes pueden en algún momento atender sujetos de atención que requieren información, entonces yo les cuento para que ustedes también tengan la posibilidad de orientar. Vamos a partir de lo más general a lo más específico, y en lo más específico vamos a hablar específicamente de lo que se constituye la idoneidad para la adopción. Palabra extraña porque uno dice idoneidad. ¿Qué será la idoneidad, no? Me irán a evaluar qué cosa. Eso es lo que vamos a conocer hoy día. La palabra idoneidad está varias veces expuesta en la ley 19.620, y es en el fondo lo que el legislador antepuso para que se produzca esto que es la adopción, ¿ya? Entonces, lo primero, aprender y ojalá entender el concepto idoneidad, lo voy a explicar más adelante cuando nos corresponda, pero que es una palabra nueva, que no está regulada en otros informes, salvo en este en particular. Entonces, contarles que esta unidad de adopción trabajamos 3 profesionales, un psicólogo, una trabajadora social que soy yo y un abogado, y que en nuestra unidad de adopción nosotros trabajamos con 4 grandes subprogramas. Y el que está destacado acá, que es el subprograma solicitantes, es el que tiene que ver con la evaluación y la certificación de idoneidad de los postulantes a la adopción. Fíjense que yo hablo de postulantes, no digo matrimonio, no digo soltero, digo postulantes. ¿Y por qué digo postulantes? Para acá derribar el primer mito, que tiene que ver con que a veces a nosotros nos preguntan, ¿y yo que soy soltera puedo adoptar? ¿Y yo que tengo una pareja homoparental puedo adoptar? Afirmativamente. La ley habla de postulantes y luego hace una distinción. Por lo tanto, para que podamos entendernos, cuando yo hablo de postulante, hablo de personas casadas, hablo de personas solteras, hablo de personas divorciadas, hablo de personas viudos y viudas, ¿ya? Esos son los estados civiles, pero finalmente hablo de postulantes, ¿ya? En la unidad de adopción trabajamos con 4 subprogramas, estos se los doy como conocimiento general.
como les decía, el programa Solicitantes, en donde evaluamos a estas personas y a estos postulantes para que puedan adoptar, pero también tenemos otro subprograma, que es el programa que nosotros le decimos BUO, y que significa Búsqueda de Orígenes. Para que ustedes sepan, todas aquellas personas que han sido adoptadas después de los 18 años tienen el derecho a conocer sus orígenes. Y nosotros en la unidad tenemos un programa que está dirigido por el psicólogo, acompañado por mí, en donde lo que hacemos es que estas personas que quieren buscar sus orígenes, vale decir a sus familias biológicas, puedan hacerlo a través de este subprograma. Hay un marco legal de la ley 19.620 que habla y dice que todos los niños y niñas que son adoptados tienen el derecho a conocer sus orígenes. Por eso ese es el subprograma. Tenemos otro subprograma, que es un subprograma que es conocido como Madres en Conflicto con su Maternidad, pero en realidad se llama técnicamente de apoyo y orientación a la familia de origen, y que es un subprograma que atiende a aquellas mujeres que estando embarazadas manifiestan la necesidad de entregar a este hijo en adopción, o una vez nacido manifiestan la intención de entregar su hijo en adopción. Este programa también trabaja al alero de la ley 19.620, porque la ley en uno de sus artículos señala que si existe la intención de ceder, yo puedo hacerlo, ¿ya? Y finalmente el subprograma más importante de nosotros es el subprograma Niños y Niñas, que es un subprograma en donde nosotros atendemos, analizamos las situaciones de todos nuestros niños y niñas que están en el sistema de cuidado alternativo. Esa es la frase que nosotros utilizamos, ya no hablamos de hogar de menores, no hablamos de residencia, hablamos de sistema de cuidado alternativo, y analizamos las situaciones de estos niños y niñas para evaluar si se condice o no con la situación para iniciar una causa que se llama de susceptibilidad de adopción, ¿ya? Eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, chiquillas, compañeras, compañeros, la ley 19.620, que rige a partir del año 99, es una ley que hace una distinción en el proceso en el cual están los niños y están los solicitantes. El proceso que tiene que ver con los niños se llama de declaración de susceptibilidad de adopción, ¿ya? Lo primero que ustedes tienen que saber que en este país, cuando voy a entregar un niño en adopción, necesariamente y obligatoriamente la ley me pide que esté declarado susceptible de ser adoptado, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que a este niño o a este niño, este niño o a esta niña se le realiza un procedimiento previo en donde se descarta la familia biológica hasta la tercera línea de consanguinidad. Se sigue un proceso judicial en tribunales en donde se le cita hasta la tercera línea de consanguinidad, vale decir, a los progenitores, a los tíos y a los abuelos, y se evalúa si cuentan o no con competencias para hacerse cargo de ese niño que está en este sistema de cuidado alternativo. Si efectivamente ninguna de las personas de este tercer grado de consanguinidad está en posibilidades de hacerse cargo, recién entonces ese niño es declarado susceptible de ser adoptado. Y una vez que es declarado susceptible de ser adoptado con sentencia firme y ejecutoriada, como dice nuestro abogado, recién entonces se puede ir en adopción, no antes, ¿ya? Acá el primer mito a derribar, chiquillo. Cuando nosotros tenemos en la residencia, hoy día en esta región tenemos 4 residencias proteccionales, en esas 4 residencias hay un número determinado de niños. Entonces, a veces los matrimonios, los solteros y las solteras, los postulantes nos dicen, pero ¿por qué se demora tanto el proceso de adopción si finalmente la residencia está llena de niños? ¿Ya? Primer mito a derribar. No todos los niños que están en residencia están con causas de declaración de susceptibilidad de adopción. La mayor parte de los niños que están en nuestra residencia están con causas proteccionales, ¿ya? No con causas de susceptibilidad de adopción, ¿ya? Esa es una distinción importante. Cuando ustedes ven o van a una residencia y ven a un número de niños que en nuestras residencias son de baja
calificación, no son tantos niños. Por ejemplo, en la residencia nido tenemos un cupo máximo de 30. Si hay 30 niños, de esos 30, por lo menos 25 está con causa proteccional y solo 5 niños está con causa de declaración de susceptibilidad de adopción. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué pasa eso? Porque la ley 19.620 habla y dicen en todos sus artículos prácticamente que la declaración de susceptibilidad de adopción y la posterior adopción es en subsidio a la familia biológica. Eso significa, si no tengo a nadie de la familia biológica que se pueda hacer cargo, recién entonces corre la adopción. ¿Ah? Entonces, es importante, no todos los niños que están en el sistema residencial se van a ir en adopción. La mayor parte de los niños que están en el sistema residencial están en la parte de la protección, en donde el juez ordena que se trabaje con la familia biológica, que se intervenga con la familia biológica. Y cuando eso fracasa, recién entonces este niño se va en adopción. ¿De acuerdo? La ley 19.620, como yo les decía, es en subsidio, vale decir, como no tengo familia biológica, recién entonces voy a buscar familia adoptiva. La ley 19.620, a distinción de otros marcos regulatorios en otros lugares del mundo, es una adopción que llamamos cerrada, ¿ya? No es una adopción, por ejemplo, como en España, como en Estados Unidos, que es abierta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que cuando un niño es declarado susceptible de ser adoptado y es adoptado por un solicitante o postulante, es para toda la vida. Segundo mito a derribar, que siempre nos preguntan los solicitantes, ¿existe alguna posibilidad que me quiten a este hijo que yo adopté? No existe ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad que esto se retrotraiga, porque en nuestro país la adopción es cerrada, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que como el proceso judicial de búsqueda de familia biológica, de intervención con la familia biológica, de trabajo con la familia biológica, fracasó, recién entonces optó por la adopción, ¿ya? Entonces, una vez que se produce la adopción, es para toda la vida. Nosotros eso se los explicamos a los solicitantes. Es importante que las personas que vayan a hacer este tipo de informe manejen esa información para que el solicitante en el fondo tenga plena confianza en lo que va a ser el ejercicio de la parentalidad para toda la vida, porque no es menor tener este miedo de que yo voy a evaluarme, voy a ser declarada idónea, voy a adoptar y resulta que después me pueden quitar a este hijo, a esta hija. En Chile, por ser un sistema de adopción cerrado, eso no puede pasar. ¿Qué es lo malo de este marco regulatorio o mirado como desde la crítica? Es que el proceso, este proceso que se lleva a cabo con los niños, es un proceso de largo aliento. Es un juicio contencioso de largo aliento, ¿ya? En donde hay que demostrar con informes, con exámenes, no sé, pues, toxicológicos, con informes del Instituto Médico Legal, con informes de los DAN, con informes psiquiátricos, que efectivamente esta familia biológica hasta el 3er grado de consanguinidad no se pueden hacer cargo, ¿ya? Y por eso luego se produce la adopción. Y eso es importante. Cuando se produce la adopción, ¿la familia biológica podrá reclamar? No es posible, porque ya esa parte del proceso judicial quedó zanjado en la causa proteccional y quedó zanjado en la causa de susceptibilidad de adopción. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hay 2 procesos judiciales previos para que recién entonces se produzca la adopción. Por eso nos pasa a nosotros que a veces tenemos niños que llegan muy pequeñitos, vale decir, a los 8 meses, al año, pero recién se van en adopción a los 2 años, a los 2 años y medio, ¿ya? Porque todo el proceso judicial tuvo que llevarse a cabo. Y eso es porque la ley es en subsidio a la falta de familia biológica, ¿de acuerdo? Entonces, para que nos adentremos en lo que tiene que ver y lo que nos convoca hoy día.
tenemos un niño declarado susceptible de ser adoptado, descartamos a la familia biológica, la descartamos hasta tercera línea de consanguinidad, tengo una familia declarada idónea, recién entonces se produce la adopción. ¿De acuerdo? Entonces, en esta región, yo siempre lo digo y se los expreso a los matrimonios solteros, solteras, viudos y viudas divorciados, con pareja, sin pareja, con pareja homoparental, sin pareja homoparental, les digo que esta región, la región de Tarapacá, es una región tremendamente vulnerativa en términos de los cuidados y el desarrollo de los niños y niñas. En esta región las principales causales por las cuales un niño es entregado en adopción es por la negligencia grave. ¿Ya? Y en la negligencia grave no estamos hablando de vulneración de derechos, estamos hablando de abuso sexual, maltrato grave, por eso es negligencia grave, ¿ya? Asociado al consumo problemático de alcohol y drogas, el maltrato físico y psicológico y el abandono total o progresivo. Esas son las principales causales en la región de Tarapacá, todas causales graves, todas causales graves. En esta región, una particularidad también es que la mayor cantidad de niños que nosotros tenemos con proceso de susceptibilidad a adopción son pares de hermanos y tríos de hermanos. Y fíjense que nosotros siempre le contamos a nuestros postulantes, y ustedes, si es que hacen estos informes, también les va a tocar hacer la pregunta, y la pregunta es, ¿y usted quiere adoptar uno o hermanitos? ¿Y por qué se hace esa pregunta? Porque el marco regulatorio, la ley 19.620, no permite la separación de los hermanos. No lo permite. O sea, si yo estoy en nido, por ejemplo, porque soy un lactante menor, tengo 3 años, pero tengo una hermanita que está María Ayuda y que tiene 9 años, esas dos niñitas necesariamente tienen que ser entregadas a una misma familia adoptiva. No los puedo separar bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Y, como yo les decía, en la región de Tarapacá, una situación muy frecuente son los pares y los tríos de hermanos, ¿ya? Entonces, nuestros matrimonios postulantes también tienen que estar preparados y también tienen que reunir las condiciones para poder adoptar no solo uno, sino que 2 o 3 hermanitos, porque la ley no nos permite la separación cuando los hermanitos tienen un vínculo fraternal, cuando se conocen, cuando han tenido la posibilidad de estar juntitos con la familia biológica, luego se les separa en el sistema residencial por un tema de rango etario. Pero fíjense que cuando yo tengo un niño preescolar en nido y tengo una niña mayor, nosotros le llamamos mayor, pero bueno, son chiquititos todavía, de 8 años, por ejemplo en María Ayuda, las residencias están obligadas a que se visiten fraternalmente para conservar el vínculo fraternal. Y asimismo, nosotros como unidad de adopción tenemos que iniciar una causa de susceptibilidad de adopción a los dos y después buscar una familia que esté interesada en adoptar a los dos. No los podemos separar bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? Es importante que entendamos que el sentido de la adopción es restituir el derecho de ese niño o niña a vivir en familia. Fíjense lo que estoy diciendo, restituir el derecho, ¿ya? Restituir el derecho de que ese niño pueda tener un contexto protector, afectivo. Lo reitero y lo recalco, porque ustedes pueden decirme, pero eso es obvio. No es tan obvio, y por eso la responsabilidad en la ejecución de estos informes. Porque tanto el informe psicológico que tienen que hacerse los postulantes como el informe de familia, así se llama técnicamente el informe que hacen las trabajadoras sociales, el informe de familia, son informes que nos entregan a nosotros como unidad de adopción el perfil de esa familia, las condiciones de esa familia, las características de esa familia, las potencialidades y debilidades de esa familia, ¿ya? Y en razón a eso, nosotros decimos, este matrimonio puede adoptar a este niño en particular. Nosotros siempre hablamos de una familia para un niño y no un niño para una familia, ¿vale? Es decir, nosotros nos centramos en las necesidades del niño para buscar una familia más adecuada. Y acá
el segundo mito a derribar. No hay listas de espera. No hay listas de espera. No adopta el que tiene un ingreso mayor. No adopta primero el que tiene más bienes inmuebles. No adopta primero el que es profesional o el que no es profesional. Adopta el que tenga el perfil más adecuado para este niño en particular o esta niña en particular que tiene estas necesidades. ¿De acuerdo? Por eso es tan relevante la labor que hace la trabajadora social en este tipo de informe, porque cuando nosotros damos lectura al informe, nos damos cuenta del perfil de esa familia y vamos pensando, ok, esta familia puede adoptar a Juanito, pero no va a poder adoptar a Pedrito, ¿ya? Porque reúne todas las características para satisfacer las necesidades de Juanito y no de Pedrito, ¿ya? Por lo tanto, no hay listas de espera. Es un trabajo bien de alta responsabilidad. Yo quiero marcar y dar énfasis en eso. Las personas que estén dispuestas a hacer este tipo de informes tienen que ser personas tremendamente profesionales, con un alto sentido de la ética, porque lo que estamos haciendo es entregar a un niño, a una familia para toda la vida, para toda la vida. No nos podemos dar el lujo de que este niño tenga nuevamente un fracaso en su vida, porque ya han tenido varios, ¿ya? Estamos restituyendo un derecho. Por eso es tan importante que los profesionales estén preparados y tengan los conocimientos para poder hacer este tipo de informes. Entonces, el sentido de la adopción, restituir el derecho a vivir en familia de este niño. Esta información también es importante, la señala la ley. Yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero la señala la ley, y la ley que está vigente hoy es la 19.620. Todavía no hay otra ley que regule a este. Hay un proyecto de ley, pero todavía está en el Congreso. La ley marca un orden de prelación. Cuando a ustedes les toque entrevistar a los postulantes a la idoneidad para la adopción, esa es información que ellos van a manejar, porque nosotros se las enseñamos y los educamos con respecto a esto antes de que partan con la evaluación de idoneidad. ¿Qué significa el orden de prelación? Significa que el marco legislativo señaló quiénes van a adoptar primero y quiénes van a adoptar después. Eso es prelación. Entonces, los primeros que adoptan son los matrimonios chilenos o los matrimonios extranjeros con residencia en Chile, ¿ya? En segundo lugar, ¿quiénes adoptan? Los matrimonios chilenos o extranjeros con residencia fuera de Chile. Y en tercer lugar, quienes adoptan, los solteros, solteras, viudos, viudas, divorciados, divorciadas. Por eso es que en general las personas solteras y solteros, cuando adoptan lo que nosotros, el perfil de niño que nosotros llamamos mayores, vale decir niños mayores de 3 años. Habitualmente ese es el rango etario en el que adoptan los solteros. Porque fíjense ustedes que la ley reguló, no es que a mí se me ocurra quién va a adoptar o quién no va a adoptar, yo hago lo que es el matching, la selección, pero cuando los matrimonios son declarados idóneos, pasan a un gran listado nacional de matrimonios idóneos, es un listado nacional, por cuanto cuando se evalúa un matrimonio para la idoneidad, puede que ese matrimonio o ese soltero o soltera adopte a un niño de Iquique o adopte a un niño de cualquier región del país, porque yo no soy idóneo para Iquique, región de Tarapacá, soy idóneo a nivel nacional, ¿ok? Así también los solteros y las solteras. Lo que sucede es que cuando hay un niño, vamos a poner un ejemplo de bajo rango etario para que puedan hacer el análisis. Si yo tengo un niño de 12 meses, vale decir un año, lo primero que tengo que hacer, acudir al listado nacional de matrimonios y ver si es que hay algún matrimonio a nivel nacional que cumpla el mejor perfil para adoptar a este niño con estas características. Entonces, habitualmente, como estamos hablando de un niño de 12 meses, yo siempre encuentro matrimonios chilenos, ¿ya? Cuando no encuentro matrimonios en Chile, es cuando ya tengo un perfil de niño mayor de 5 años,
fíjense que uno a veces, como en esta cosa como de no conocer el mundo de la adopción, uno dice, pero no, pero si igual podemos encontrar familias para niños mayores. Fíjense que es tremendamente complicado. En Chile, la mayor parte de los matrimonios quieren adoptar niños de 0 a 3. No quieren adoptar de niños de 3 hacia arriba, ¿ya? Entonces, la típica frase que un matrimonio te dice o un solicitante dice, entre más chiquitito mejor. Entonces, nosotros le decimos, pucha, qué lata, porque la verdad que chiquitito es muy excepcional. 1 o 2 al año es muy excepcional. La mayor parte de los niños y niñas están sobre los 3 años con hermanitos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros partimos con las charlas informativas o les contamos y les decimos, ojo, acá en la región habitualmente son mayores de 3 años, ojo, habitualmente son hijos de consumidores de droga, ojo, son niños que han estado por lo menos 2 años institucionalizados, como que los matrimonios guatean, perdonen la expresión, así como que... no era lo que yo quería, porque yo quería ojalá de 0 a 6 meses, ojalá niñita y ojalá, ¿se dan cuenta, no? Entonces, cuando uno los centra en la realidad, es cuando ahí tenemos la primera fuga, ¿no? De matrimonio. La primera fuga de matrimonio que dicen, no, pues la verdad que yo no quiero adoptar niños tan grandes, yo quiero adoptar niños más pequeñitos. Pero resulta que eso es imposible, por lo que hablábamos al principio. Acuérdense que yo les decía que los niños tienen que pasar por la causa proteccional y luego por la susceptibilidad. Por lo tanto, puede que el niño haya llegado de 6 meses, pero se vaya en adopción al año o al año y medio, recién, porque tienen que pasar por el proceso judicial, ¿ya? Entonces, solamente para conocimiento general, y ahora nos adentramos en lo que es el informe. ¿Cuál es el proceso que siguen todas las familias, todas a nivel nacional? Porque esto es algo que hacemos al unísono, las 16 regiones del país. No es que en Iquique sea así, que en Santiago sea así, no. Esto lo hacemos todas las regiones. Lo primero que hacen los matrimonios es que vienen a una charla o una reunión informativa, conociendo la adopción. Entonces, en esta charla les cuento esto. Los niños son mayores, los niños son pares tríos de hermanos, los niños tienen estas características, el marco judicial dice esto, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que hacen. Y ahí fíjense que tenemos la primera fuga de matrimonios, que ya nos siguen. El segundo requisito que tienen que cumplir los matrimonios son los talleres de sensibilización. Son talleres que están a cargo del psicólogo, y el psicólogo habla de 2 grandes temas: de las necesidades y características de los niños y niñas y de las capacidades de cuidado que deben tener los futuros padres. Entonces les dice, mira, lo que pasa es que la mayor parte de los niños tiene trauma complejo al desarrollo. Lo que pasa es que la mayor parte de los niños tiene trastorno en el estilo de apego. Lo que pasa es que la mayor cantidad de los niños tiene patologías asociadas por el consumo de los padres de este y de este otro tipo. ¿Se dan cuenta? Ahí sensibilizamos con respecto al perfil de los niños o las niñas. Y además, el Patricio, que es el psicólogo, les habla y le dice cuáles son las capacidades que ellos debieran tener o ellos debieran empezar a trabajar para poder ejercer una adecuada crianza con este niño con esas características. Entonces, por eso se llama de sensibilización. Acá no es, chiquillo, es que a mí nadie me dijo. No, eso se le da, como digo yo, como harto énfasis en estas 2 primeras acciones. Luego, entonces, viene una entrevista personal que hacemos como dupla psicosocial en la unidad, en donde evaluamos la motivación, las capacidades de manera general, etc. Y recién entonces entra la evaluación social y la evaluación psicológica. Recién entonces. Entonces, cuando la persona postulante llega a la persona que va a evaluar la idoneidad, ya pasó un filtro, o a lo menos 3 filtros, ¿ya? Un matrimonio, para poder ser declarado idóneo, tiene que tener apta la evaluación psicológica, que la hace un evaluador externo al CENAME, y una evaluación social o de familia, que la hace un evaluador externo al CENAME, ¿ya? Como estos profesionales son externos al CENAME,
son informes que se les pagan a estas profesionales de manera particular. Más adelante voy a hablar del monto y cómo se hace para llegar a constituirse en evaluador externo al SENASA. Una vez que los matrimonios cumplen todos estos requisitos, nosotros les decimos, ok, ustedes son familia idónea, los vamos a ingresar al Sistema Nacional de Familias Idóneas, y ahí no los dejamos tranquilos, fíjense. ¿Ah? Luego entonces los matrimonios pasan por talleres preadoptivos, esperando a lo que nosotros llamamos el enlace o la adopción. ¿Ya? Acá estaba lo que les decía yo. Los montos que se pagan por las evaluaciones de familia para idoneidad son montos que están regulados por el reglamento y por la ley. No es que se me ocurrió a mí, no es que se le ocurrió a mi jefa, no. Son estos valores estándares a nivel nacional y son valores que se hicieron estándares precisamente para que los matrimonios puedan acceder a la realización de este tipo de informes. El informe de la psicóloga tiene un costo de 7 UF, la evaluadora externa, eso es lo que cobra, y en el caso de las trabajadoras sociales, la evaluación tiene un costo de 6 UF y eso se le paga a la evaluadora externa. 6 UF tienen que estar siendo como 177.000 pesos más o menos. Eso se paga por este informe, ¿ya? Cuando la evaluadora trabajadora social termina el informe o cuando la evaluadora psicóloga termina el informe, nos da 3 respuestas. Nos dice, ¿son aptos, no son aptos o son aptos con observaciones? Si la evaluadora nos dice que son aptos, bueno, el matrimonio continúa con el proceso. Si nos dice que son aptos con observaciones, la persona puede hacer una terapia y continuar el proceso. Y si nos dice que no son aptos, el matrimonio no puede avanzar más en el proceso y hasta ahí queda su postulación. ¿Se dan cuenta de lo que les decía yo y que tiene que ver con la responsabilidad que significa hacer estos informes y con el valor ético que tiene que estar detrás de estos informes? Pues bien, ¿cuál debería ser? Vamos acá también como para que ustedes puedan tenerlo como conocimiento general. Una vez que se produce la adopción, y nosotros se los contamos a nuestros solicitantes, a nuestros postulantes, una vez que se produce la adopción, ¿qué genera en el niño? Genera que el niño se le extingue la filiación por el lado biológico. Se le extingue, chiquillos, se le extingue para toda la vida. Y se le genera un vínculo filiativo, filiación me imagino que saben lo que significa, filiación es parentesco, ¿no? Y se le extingue la filiación por el lado biológico y se le genera una filiación por el lado de la familia adoptiva. Y pasa a ser un hijo con derechos y obligaciones propias de como cualquier niño que ha nacido en nuestro país al alero de una familia. Entonces, fíjense que acá es importante, y yo se los explico de esta manera a los matrimonios para darles la tranquilidad y la seguridad. Todos nosotros cuando nacemos con un RUT, ¿cierto? Un RUT. Tenemos nuestro número de RUT y al pie de nuestro certificado de nacimiento, si fuimos reconocidos filiativamente por papá y mamá, aparece nombre de la madre, tal persona, nombre del padre, tal persona. Cuando se produce la adopción, se le elimina el RUT original al niño, se le elimina. Y al pie del certificado de nacimiento se coloca nombre del padre, al papá adoptivo, nombre de la madre, a la mamá adoptiva. Y no se coloca la palabra adoptivo, se coloca simplemente nombre del padre y se coloca la persona, nombre de la madre y se coloca la persona. Y fíjense que al pie del certificado no se coloca nada. Vale decir, yo no coloco, ¿por qué hago la diferencia? Porque antes del año 99 a todos los niños se les colocaba acá, ¿no? Fue adoptado según resolución tanto, el año tanto. Pero a partir del año 99, cuando se modifica la ley, eso cambia. Entonces, cuando obtienen el nuevo certificado de nacimiento nuestros solicitantes, es como si fuera un hijo matrimonial o un hijo de esta soltera. En ninguna parte aparece a que fue adoptado.
La única forma de que un tercero se entere es que yo lo cuente, yo lo verbalizo, pero si yo no lo quiero contar, no lo verbalizo, nadie tiene por qué enterarse porque incluso lo inscribimos en la libreta matrimonio. Por lo tanto, pasa a ser como cualquier hijo nacido dentro del matrimonio. ¿Y por qué la ley lo reguló así? Porque la ley dice, bueno, acá todos los hijos son iguales, por lo tanto, no vamos a colocar nada al pie del certificado de nacimiento señalando que fue adoptado, porque no es, eso es transgredir los derechos de este niño. Y además, la ley habla de la confidencialidad, otro término muy importante. Por eso se elimina el RUT original. Por eso a todos los niños que fueron adoptados después del 99, después del año 99, lo repito, son niños que se les eliminó su RUT original y se les generó un RUT nuevo. Por lo tanto, si esta familia biológica quisiera buscarlo, rastrearlo con ese RUT de nacimiento, no van a poder hacerlo, porque ese RUT se eliminó y se generó un RUT nuevo. ¿De acuerdo? Eso la ley lo reguló para mantener la confidencialidad de nuestros postulantes a la adopción. La confidencialidad y que en el fondo nadie pudiera venir acá a reclamar a través del RUT o hacerle seguimiento del RUT. ¿Ya? Ojo que es después del año 99. Antes del año 99 no era así. Porque se conservaban algunos datos, por eso hay algunas personas que antes del año 99 hubieron algunas situaciones que la ley anterior no regulaba, ¿ya? Entonces, como no las regulaba, a veces las familias biológicas podían ubicar muy fácilmente a los hijos que habían sido entregados, pero después del año 99 eso es prácticamente imposible, ¿ya? Seguimos entonces. Partamos con lo que va a implicar la elaboración de nuestro informe. Ya hablamos en términos generales del proceso, ahora vamos a hablar lo primero y lo súper importante que tienen que tener ustedes en cuenta como profesionales o futuras profesionales. ¿Cuáles serán las bases teóricas para que yo pueda elaborar o yo pueda entender cómo hacer este informe? Básicamente, la teoría sistémica, básicamente la teoría ecológica y la teoría de la comunicación, ¿ya? Vamos a ir desarrollándolo un poquito más. Bueno, no es mi disciplina o no nos convoca hoy día que yo explique cada una de las teorías, pero es importante que esas son las bases teóricas. ¿Qué otro elemento o conocimiento debe tener la profesional que va a hacer este tipo de informe? Nosotros hablamos de otros saberes. Ojalá sean profesionales que manejen sobre la teoría del apego. Ojalá sean profesionales que manejen acerca del trauma complejo del desarrollo, ¿ya? ¿Por qué? Porque solo así voy a poder ir dilucidando a través del informe el tipo de familia con la que estoy evaluando. Y por supuesto, con ello, a nosotros nos van a dar luces acerca del perfil de esta familia, ¿ya? Yo siempre les digo a los solicitantes, a nuestros postulantes, son muchos los idóneos, pocos los que adoptan. Porque en general la declaración de idoneidad no es una situación tan difícil de llegar a obtener, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos matrimonios idóneos, solteras, solteros, pero no todos cumplen los requisitos para adoptar a un niño con determinadas características. Consecuencias del trauma complejo, consecuencias del maltrato infantil, consecuencias del abuso sexual. Nuestros niños y niñas están tremendamente dañados, no solo por sus familias biológicas, sino también por la institucionalización. La institucionalización, yo me imagino que ustedes como futuras colegas ya se manejan, la institucionalización es uno de los peores daños que le podemos hacer a nuestros niños o niñas. Entonces tenemos niños que tienen perfiles, consecuencias en su desarrollo, y todas las bases psicológicas de la teoría del apego, las del trauma complejo, nos dicen nuestros niños y niñas que están en las institucionalizaciones tienen muchas heridas en todo su cuerpo, imaginémoslos así, mucho daño, muchas heridas en todos lados, muchas heridas. Y lo que vamos a lograr con la adopción es que cicatricen, pero no vamos a lograr que desaparezcan. No lo vamos a lograr porque el daño ya se produjo. Entonces, acá los solicitantes siempre nos dicen, pero Verónica, el amor todo lo puede. Sí, el amor sí efectivamente
produce y resarce mucho del daño, pero no todo. Hay situaciones del trauma complejo que quedan en el cuerpo de nuestros niños. Hay situaciones de los trastornos en el apego que van a prevalecer. Nuestros niños y niñas tienen un nivel de daño tan importante que no cualquier matrimonio puede adoptar. Eso es súper importante. Puede que yo esté idónea, puede que tenga mi carpeta de idoneidad, mi informe que me hizo la trabajadora social muy bonito, mi informe que me hizo el psicólogo muy bonito, pero no sé si voy a adoptar o no, porque la idoneidad no asegura la adopción, porque acuérdense, como lo dije hace un rato, necesidades del niño versus características del matrimonio. El matrimonio tiene que cumplir todas estas características para que este niño pueda integrarse lo mejor posible a esta familia adoptiva, que puede ser matrimonio, soltero, soltera, como sea, ¿ya? Es súper importante que entendamos que el daño y las consecuencias del trauma complejo, del maltrato infantil, con el tiempo pueden irse resarciendo, pero van a quedar huellas para toda la vida. Por lo tanto, los adultos que adopten tienen que hacer la reflexión y decir, ok, ¿estamos dispuestos a bancarnos esto? Nuestros niños a lo menos someten a prueba a la familia adoptiva el primero, el segundo, el tercer año, los someten a pruebas tremendas, los prueban porque los niños no tienen por qué entender de buenas a primeras que esta familia no me va a maltratar como me maltrató mi tía, mi abuela, mi mamá, mi papá. No tienen por qué hacer ese análisis porque mentalmente no lo pueden hacer, porque por rango etario no lo pueden hacer. Eso se hace de adulto, pero cuando yo soy un niño no lo puedo hacer. Por lo tanto, la desconfianza está siempre. Entonces, a veces los matrimonios, los solteros y las solteras nos preguntan, ¿pero hasta cuándo me va a aprobar? Y nosotros así como en talla le decimos, ¿cómo hasta los 21? Como hasta los 21 años te va a aprobar, más o menos. Entonces, eso es para que ellos entiendan que si hay algo que destaca a las familias que van a adoptar, y acá un concepto, la sensibilidad, la sensibilización. No es que me esté manipulando, no es que sea malcriado, no. El Felipe Lecalenier, bueno, Barudi, muchos psicólogos, psiquiatras lo han explicado. O sea, nosotros tenemos que, las familias adoptivas son familias muy particulares, tienen que ser capaces de sensibilizarse con la historia de los niños. A mí me gusta mucho un ejemplo que una vez un matrimonio adoptivo que adoptó un niño mayor de 9 añitos, con un perfil muy complejo él, este chiquitito, y la señora me decía, Verónica, cada vez que se porta mal, yo voy a la carpeta en donde ustedes me entregaron todos los informes del Juanito, voy a poner un nombre. ¿Y por qué? Porque leo la historia y digo, por eso él se porta así, por eso él desconfía, por eso él me está probando. ¿Se dan cuenta? Porque hay una historia detrás. La sensibilidad en nuestro solicitante tiene que ser algo que tiene que estar siempre. Porque si no, lo más probable es que tengamos un fracaso adoptivo. Y nosotros no podemos darnos el lujo de un fracaso adoptivo con un niño o una niña que ha tenido a lo menos 3 figuras que le han fallado en su corta vida. Y por lo bajo 3 figuras. ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder ser evaluadora acreditada externa? Tener mínimo 3 años de experiencia laboral, al menos 2 especializaciones en el área familia, niño, niña, adolescente, y experiencia en infancia y en intervención familiar. Esos son como los requisitos generales, ¿ya? No son muchos, fíjense, ¿ya? No son muchos, fíjense. ¿Cómo puedo llegar a ser una profesional acreditada externa? Si ustedes hoy día entran a la página del Sename, www.sename.cl, pinchan adopción, pinchan evaluadores externos, se van a dar cuenta que se despliega una página donde están los psicólogos por región y las trabajadoras sociales por región. En esta región solo tenemos 4 trabajadoras sociales en toda la región acreditadas y solo 4 psicólogas acreditadas. Entre esas la profesora que está hoy día, la Mariela Moreno. La Mariela Moreno es una acreditada evaluadora externa nuestra, ¿ya? La Loreto lo fue, después por exceso de trabajo no pudo seguir haciéndolo, pero también fue acreditada. Nosotros son muy poquitas,
muy pocas, porque nosotros hacemos una evaluación curricular, entrevista, evaluamos los informes, evaluamos la competencia en el trabajo, ¿ya? Cuando ustedes son declaradas evaluadoras externas, se les entrega una resolución exenta, porque yo siempre lo menciono, una resolución exenta es una resolución que me obliga a mí, pese a ser externa al Sename, a cumplir a cierta norma que tiene que ver con ser evaluadora externa. ¿Ya? Puedo tener sanciones por no regirme por los parámetros y los estándares que corresponden. Cuando las profesionales trabajadoras sociales son acreditadas, pueden hacer informes de idoneidad adoptiva, pueden hacer informes de idoneidad para regularización, ya les explico, y informes psicosociales para idoneidad adoptiva. O sea, pueden hacer solamente solitas como trabajadoras sociales o pueden hacer en dupla un psicosocial también. Las evaluadoras externas, trabajadoras sociales, realizan también y con mayor frecuencia estos informes que se llaman de idoneidad para regularización. ¿Qué es lo que es una regularización adoptiva? Se lo voy a explicar en sencillo. La ley establece, por ejemplo, si yo tuve un hijo soltera, luego me casé y tuve más hijos, entonces me quedó un hijo con el apellido de la persona anterior, lo que puede hacer esa persona es regularizar la situación adoptiva de ese niño para que tenga el apellido igual a sus hermanitos en este nuevo matrimonio, ¿ya? Eso es la regularización adoptiva, ¿ya? Se hace muy, muy, muy frecuentemente, son informes de idoneidad que son más que los de adoptivos, creo yo, ¿no? Los de regularización, ¿ya? Los matrimonios que quieren regularizar adoptivamente a un hijo que han tenido de otra relación, tienen que hacerlo a través de esta ley, la ley 19.620, a través de la adopción, ¿ya? Es importante, la ley de adopción regula la reserva de la información. ¿Se acuerdan que les mostraba el certificado de nacimiento que se eliminaba el RUT y no quedaba nada? Bueno, eso es la reserva. Pero en este tipo de informes también, yo no puedo compartir estos informes. Tiene una sanción, la ley lo gratifica, tiene una sanción. Fíjense que los informes, cuando son terminados, son informes que pasan directo a mí y a nadie más. Nadie más tiene conocimiento de estos informes. Ustedes no pueden dar ni revelar información. Tiene un principio que es el principio de la reserva, ¿ya? Por eso cuando yo les muestre ahora un informe, vamos a tener que pasar algunas cosas porque no las puedo señalar porque tienen carácter de reservado, ¿ya? Es súper importante la reserva de la información. ¿Y eso por qué la ley lo estableció? Para que efectivamente el niño, cuando ingresa a un vínculo definitivo adoptivamente, esa familia tenga toda la tranquilidad de que no va a ser buscada o contactada por las familias biológicas. ¿Listo? Vamos a dejar de compartir acá y vamos a compartir ahora el informe para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Lo tengo acá. Denme un segundo. Ojalá se esté escuchando bien, porque esto es como hablar sola, ¿no? Todo perfecto, Vero. Sí, lo que pasa es que esta deformación de nosotras las trabajadoras sociales a veces hablar tanto. Ya. Ahí tenemos el informe, son informes bien extensos. Yo eliminé ahí información reservada porque tampoco son informes que quedan solamente en la causa judicial, ¿no? Estos informes, una vez que se produce la adopción, son informes que la ley también nos indica y hay un reglamento que nosotros tenemos aparte que tenemos que destruirlo. Fíjense que yo tengo acá al lado mío de mi escritorio una destructora de papeles, de esos que pican papeles. Entonces termina la causa judicial y yo tengo que eliminarlo, no los puedo conservar, solamente se quedan en el tribunal y después en el registro civil, pero no puedo quedarme con información. Lo básico, la identificación de los solicitantes, esto es un formato estándar, es el mismo formato para todas las regiones del país. Obviamente la identificación de los sujetos, de los solicitantes,
hay que relatar si es que han habido uniones conyugales anteriores, si hay hijos o no hay hijos. En la mayor parte de nuestros solicitantes no hay hijos, porque una de las principales causales por las cuales nuestros solicitantes acuden a adoptar es porque hay antecedentes de infertilidad, ¿ya? Entonces, habitualmente no hay hijos. Luego viene un ítem de la metodología utilizada, en donde yo aplico acá distintas técnicas que me imagino que dependiendo del año en el cual ustedes estén cursando, seguramente ya las han visto. Yo sé que la profesora Loreto vaya a hacer una asignatura, pero están las entrevistas de rastreo, las entrevistas en profundidad, etcétera, ¿ya? Las entrevistas que se le hacen al matrimonio pueden ser entrevistas solo a uno, después a los dos, si es que hay hijos, se incluye a los hijos desde cierta edad hacia arriba. Tengo que señalar si apliqué visitas domiciliarias, si apliqué algunos otros instrumentos como el ecomapa, el genograma, etc. Todo eso se describe en esta parte. Luego nos vamos a los antecedentes sociofamiliares e historia vital. Esta parte es súper importante. Acá se hace una descripción general de la historia de cada solicitante por separado, porque una situación que a nosotros nos marca, y acá la teoría sistémica, en cómo nosotros podríamos llegar a ser como futuras madres o padres adoptivos, es la historia para atrás que tenemos, ¿no? Lo transgeneracional, ¿no? Teoría de sistema, ¿no? ¿Cómo vivencié yo el ser hija? ¿Cómo vivencié yo el ser hermana? ¿Qué historia tengo para acá atrás? Tengo separaciones, muertes, duelos, a lo mejor hubo suicidios, cesantías, separaciones. Todo eso se describe de manera separada en él y en ella, o en ellas si son dos solicitantes, o en ellos si son dos solicitantes. Cada historia personal, con antecedentes relevantes, cómo fue mi infancia, cómo fue mi adolescencia. Tuve muchos cambios de domicilio. Se fijan que acá la colega parte de dónde nació, cuántos hermanos tuve. Efectivamente, después ya cuando se produce el tema de las relaciones de pareja, cómo transcurrieron estas relaciones de pareja, subieron o no antecedentes de violencia intrafamiliar, tuve muchas rupturas, etcétera. Acá, historia de pareja, se fijan ahí la colega parte cuando ellos se conocen, etcétera. Otro ítem súper importante a explorar en profundidad, la familia extensa y las redes de apoyo. Nuestros niños y niñas no solamente adoptan papás, adoptan abuelos, adoptan tíos, adoptan familia, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que ser capaz de describir qué pasa con la familia extensa, cuál es qué opina la familia extensa de que mi hija vaya a adoptar. Tengo que entrevistar también a parte de las familias extensas. Las colegas en general lo que hacen es que adoptan a los solicitantes y buscan a 2 miembros en una línea y a 2 miembros en otra línea. Y ahí levantan información acerca de las familias externas. Las redes de apoyo, pasa mucho y muy frecuentemente en esta región, que la mayor parte no somos originarios de esta región, por lo tanto no tenemos a las redes familiares necesariamente en la región. Tengo que explorar cuáles son las redes de apoyo de esta familia, cómo se van a constituir en redes de apoyo cuando yo adopte, van a estar ahí en caso de que yo requiera algo, etcétera, etcétera. Ahí una descripción. La situación socioeconómica y habitacional. Voy como en el cuarto mito. ¿Es cierto que adoptan primero los que tienen casa propia? No. ¿Es cierto que adoptan primero los que tienen ingresos en el quinto quintil? No, porque no estamos buscando eso. Volvemos, necesidades del niño versus la fortaleza de los matrimonios, y ahí se produce la adopción, ¿ya? Por lo tanto, porque a mí me da mucha pena que a veces en la charla esa que hacemos la primera, llegan algunos matrimonios así, nos dicen, es que Verónica, yo todavía estoy arrendando, ¿eso va a ser un problema? No. Es que Verónica, yo todavía vivo con mi mamá, ¿eso va a ser un problema? No. Lo que va a buscar la colega acá es que existan los espacios suficientes en la parte habitacional para que este niño pueda tener la tranquilidad, la seguridad y que se cumplan ese tipo de necesidades. Pero no la vamos a calificar mejor o peor si tiene o si no tiene vivienda. En cuanto a los ingresos económicos, habitualmente las colegas hacen esto. Bueno, acá tenemos un matrimonio que tenía un buen patrimonio, por eso está larguito ahí esa parte.
pero esto es lo que hacen las colegas, que es un cuadro en donde establecen los ingresos y los egresos para determinar el ingreso per cápita y posteriormente establecer el quintil en el cual se encuentra, ¿ya? Esto sí es un tema importante. A veces nosotros tenemos matrimonios con, por ejemplo, con muchos años de infertilidad, y que no tienen un ingreso tan elevado. Entonces, a esos matrimonios habitualmente, hay que decirlo, hay matrimonios, son matrimonios en donde tenemos que nosotros tratar de encuadrar que efectivamente nuestros niños y niñas cuando llegan al sistema familiar, llegan con múltiples necesidades. O sea, van a requerir tal vez fonoaudiólogo, van a requerir tal vez terapeuta ocupacional, van a requerir, afortunadamente, a través del GES y FONASA podemos, digamos, obtener distintas prestaciones, pero hay otras que necesariamente hay que pagarlas particulares. Entonces, eso es algo que los matrimonios tienen que saber. Lo que nosotros hacemos es que cuando tenemos matrimonios que vienen como muy justos, en términos de lo que es el quintil o el ingreso, el egreso, lo que hacemos es decirles, chiquillos, a partir de ahora empiecen a ahorrar, porque lo más probable es que cuando adopten va a pasar esto, esto y aquello. Un poco les vamos diciendo eso, pero no es que los dejemos afuera, ¿ya? Bueno, acá la colega hace una descripción de la situación habitacional, como les digo, es un formato preestablecido. Acá borré porque en el fondo acá la colega un poco señala cuáles son las principales características de las personas para resolver algún tipo de conflictividad en el términos de lo económico. Por ejemplo, a veces tenemos matrimonios que no necesariamente son profesionales, pero sí son muy resolutivos, son muy creativos, son emprendedores. Entonces, si es que yo como colega veo, o sea, yo como profesional estoy evaluando y veo que tal vez el quintín en el que me van a quedar no es muy arriba, tal vez que viven de allegado, tengo que tratar de explorar y profundizar. A lo mejor, claro, tengo un matrimonio en que los dos ganan el sueldo mínimo, están arrendando, pero sin embargo son muy creativos, son matrimonios que se las rebuscan, son efectivamente matrimonios que generan ingresos de otro tipo, y eso es lo que buscamos nosotros, ¿ya? Eso es lo que buscamos, matrimonios que sean capaces, como decía un colega que trabajaba antes conmigo, decía, nosotros no buscamos familias perfectas, ¿no? Buscamos familias que puedan resolver los problemas y puedan contribuir a la integración de nuestros niños y niñas. Entonces, nos ha pasado a veces que llegue, porque estos son grupos de matrimonio, yo lo cuento como anécdota, llegan grupos de matrimonio, solteros y solteras, entonces hay un matrimonio que se presenta muy fuerte y dice, no, yo trabajo en, bueno, voy a decir cualquier minera, una tontera, yo trabajo en Coyahuasi, trabajo como no sé qué, y la señora, no, sí, yo también trabajo en una empresa y no sé qué, no sé cuánto. Y hay otro matrimonio que habla más bajito y dice, sí, lo que pasa es que yo trabajo como guardia de seguridad. Y yo lo primero que digo cuando pasa eso, ojo que acá no adopta el que tiene más ingresos, acá adopta el que tiene más competencia, el que tiene más factores resilientes, el que tiene más fortaleza para condiciones del estrés, no el matrimonio que tal vez tiene mayores estándares económicos. Entonces, por eso es tan importante la profundización en las historias de vidas. Las historias de vida marcan mucho en cómo voy a ser yo en el futuro como madre o padre, me marcan mucho, porque recuerden que muchos de nuestros niños, nuestros matrimonios no tienen hijos, entonces, ¿cómo evalúo la competencia parental si no tengo hijos? Sí, pues, no he realizado el ejercicio parental, entonces, ¿cómo lo evalúo transgeneracionalmente? Teoría sistémica, teoría ecológica, factores ambientales, ¿de acuerdo? Entonces, otro ítem relevante, estructura y dinámicas familiares, tiros parentales, soy una persona rígida, soy más reflexivo, los límites y las normas para mí pueden ser flexibles, no, yo soy más rígida en términos de los límites en las normas, ¿ya? Eso también es importante, a través de las distintas entrevistas en profundidad ustedes pueden elaborarlo. Elaboración del duelo de infertilidad. Este chiquillo debe ser la situación más tremenda de profundización en las entrevistas, ¿no? Es súper, yo la verdad que en las entrevistas que hacemos con nuestro matrimonio, todavía, yo llevo, no sé, 17 años en esta pega, a mí todavía me emociona mucho cuando los matrimonios describen esta batalla, porque es una batalla el tema de la infertilidad. Y son matrimonios que vienen muy dañados, vienen muy angustiados, vienen muy decepcionados porque se dieron una vuelta larga tratando de ser padres biológicamente y les fue mal, se gastaron el dinero que no tenían en tratar de ser papás y no pudieron. Por lo tanto, la elaboración del duelo de infertilidad
es un elemento súper importante a considerar en este tipo de informes. Hay matrimonios que lamentablemente cuando llegan donde nosotros todavía están muy dañados, todavía están muy dolidos y necesitan una terapia para resolver eso, ¿ya? Hay matrimonios, yo siempre les explico, porque si ya el duelo de infertilidad femenino es doloroso, imagínense lo que es el duelo de infertilidad masculino. O sea, mal, porque en esta sociedad no ser padre, en el tema masculino, es el terror, y para las mujeres también es del terror. Entonces vienen con una carga emocional tan tremenda, que uno tiene que tener una capacidad, y ustedes como futuras acreditadas, así lo van a hacer, una capacidad de contención, chiquillos, porque son por lo menos 10 años. Los matrimonios que llegan acá a adoptar, por lo menos se han marcado 10 años de esta pena. Pérdidas, abortos espontáneos, gastos así como digo yo, de la pucha madre, por no decirlo de otra manera. Entonces, son matrimonios que en duelo de infertilidad ha sido un tema para ellos, ¿ya? En general, los relatos bueno, como lo dice este informe, este es un informe en donde ella se bancó por lo menos 6 abortos antes de proseguir con la adopción, ¿no? Imagínense lo que es eso. La motivación y la preparación de la adopción. La motivación, ¿qué es la motivación? ¿Por qué quiero ser madre adoptiva? ¿Por qué? ¿Por qué quiero ser madre adoptiva? Entonces los matrimonios quieren decir, es que yo quiero ser mamá. Ya, pero ¿qué más? No me sirve porque quiero ser mamá. Es que quiero ampliar la familia. Ya, no, algo más. Para adoptar tengo que tener una motivación como de pies a cabeza, ¿ya? Tengo que tener una motivación, por eso dice motivación y preparación para la adopción. Tengo que entender, y por eso los talleres de sensibilización, que los niños y las niñas que vamos a adoptar son niños que tienen dificultades severas. En general nos pasa que nosotros encontramos, y las acreditadas a veces me relatan motivaciones bien bizarras. Por ejemplo, lo que pasa es que yo quiero adoptar una niñita que ojalá sea blanquita y me la imagino con hartas pecas y ojalá sea así como crespita y sabe que entre más chiquitita, lo mejor posible. Esa motivación no nos sirve. La motivación es el sentido real de constituirse en familia por una vía distinta. Eso es la motivación. No es buscar un niño que cumpla un estándar X. No, esa es una fantasía. La motivación, lo que nosotros buscamos como trabajadoras sociales es explorar si la motivación es adecuada o no es adecuada. ¿Ya? Y posteriormente ya viene marcar un poco más lo que son los factores protectores y de riesgo que nosotros visualizamos. Bueno, acá la colega se extiende harto, pero acá basta con decir en definitiva o buscar factores protectores tanto en la familia extensa como en la nuclear. Fíjense que una de las cosas que me llama a mí profundamente la atención en la motivación y ahí el cuestionamiento de nuestra sociedad es lo poco... Son motivaciones tan altruistas. Por ejemplo, lo que pasa es que yo ya crié a mis 2 hijos y ahora entiendo, quería darle la vuelta a la mano a la vida. Pues entonces, como me fue tan bien en la vida, quiero adoptar un niñito. Entonces, cuando nos llegan con ese tipo de motivación, yo le digo, ¿y por qué no adopta un perrito mejor? Porque, claro, porque ahí usted puede hacer el bien y todo, pero esa no es una motivación. El altruismo y la filantropía no es una adecuada motivación. Porque cuando se acabe el altruismo y la filantropía, voy a dejar de querer ser padre. Pues cuando empiecen las dificultades con este niñito, que en realidad pasó a ser Chucky en persona en algún momento por el daño que tiene, se me acabó la filantropía. Pues. Entonces, esa no es una motivación adecuada. La motivación tiene que estar centrada en el deseo genuino de ser papá o mamá. Esa es una motivación adecuada. Y fíjense que las evaluadoras externas tienen una tremenda responsabilidad. Porque las personas, cuando responden las preguntas que hacemos nosotras como trabajadoras sociales, responden desde la deseabilidad social. Entonces está el ojo clínico, la disciplina, el desarrollo de la disciplina de ustedes como futuras trabajadoras sociales. Este discurso tiene mucho de deseabilidad social. No está centrado en la realidad. Eso tengo que explorarlo, tengo que levantarlo, ¿ya?
porque esos matrimonios no son los que tienen que llegar a adoptar. Los matrimonios que tienen que llegar a adoptar son aquellos que realmente están centrados en integrar a un niño para toda la vida a su familia, pese a lo que sea, pase lo que pase. Esa es una adecuada motivación. Bueno, y después vienen las conclusiones, ¿ya? Yo ahora quiero mostrarles un testimonio, que es un testimonio muy bonito, que nosotros, para que ustedes evalúen un poco y vean un poco cómo hacemos para que nuestros matrimonios puedan hacerse un poco a la idea. ¿Dónde lo tengo? Siempre me cuesta un poco esto, ¿no? A ver acá. Vamos a dejarlo ahí y lo vamos a dejar en... Espérense un poquito. Ahí. Ahí. No lo ven todavía, ¿no? No, pero todavía no. Ahí abriste escritorio. Ahí va. Son videos motivacionales. ¿Compartiste el audio antes de abrirlo? No, compañera. ¿Y cómo hago Mira, eso? ciérralo de nuevo. Ciérralo y cuando vayas a compartir, antes de apretar compartir pantalla, te va a salir una opción que dice compartir con audio. Ok. Acá, compartir, y no me dice compartir con audio. Poner la función de compartir. A ver, espérate, amiga. No lo escucharon recién, ¿no? No, tienes que compartir pero compartir con audio. Antes de apretar share, te va a aparecer ya. Compartir Veamos con si que audio. lo Share puedo hacer. audio, en inglés. Cuidado, ya. Esperemos que me funcione. Parece que no, amiga, parece que no estoy pudiendo. Espérame, es que no me da la posibilidad que me dices tú. Es que ábrelo, ¿Ya lo abrí? Ábrelo y lo minimizas. ¿Ya? Espera. Minimízalo y deja de compartir. Deja de compartir y lo dejas como abajo minimizado, como que está abierto, pero no lo abres. ¿No? Te entendí. Ya. Y luego apretas de nuevo compartir pantalla y te va a aparecer la opción compartir con audio. Ya. Compartir y no lo veo acá. Acá está. No sé si es así. Ya, pero bueno, no pude, pero no importa, amiga. Si quieres pasamos a las preguntas. Yo quiero un video motivacional, la verdad. ¿No? ¿Loretito? Si quieres después me lo compartes, sí, y lo podemos ahí socializar con todos los que están inscritos. Súper. Sí, oye, mira, lamento que quede tan poquito rato porque entiendo que tienes que irte a esta urgencia que tienes que solucionar. Y cuando se trata de niños, bueno, hay que correr, ¿no? Pero yo creo niños sí. residencia. Que son sí, claro, sí. evidente. Dígame. Pero ¿sabes qué? Me gustaría partir con una pregunta que quizás va a responder dudas del grupo en general, que tiene que ver con cuáles son los requisitos que un trabajador o trabajadora social debe cumplir para poder inscribirse en el registro de acreditados. Sí, mira, siempre las postulaciones, para que sepan como tips, en el fondo se abren a principio de año. En marzo este año no se abrió por un tema de la pandemia, lo más probable es que se abran ahora a principio de segundo semestre. 3 años de titulada, a lo menos 2 especializaciones que pueden ser diplomados, posgrados, y experiencia en el área infancia e intervención con familias. Esos son los 3 requisitos, ¿ya? Hoy día se supone que debería salir una resolución ya por ahí por julio para abrir las inscripciones para evaluadores externos, porque no se pudo abrir al principio. Esos son los requisitos.
Cuando sale el concurso, todo el proceso es a través de la página web del servicio, ¿ya? www.senami.cl, y la inscripción se hace de manera online, las entrevistas también. Antiguamente decíamos todo presencial, pero ahora todo se modificó para que se pueda hacer de manera online, la recepción de los documentos, la evaluación, hay una parte de evaluación curricular que hace Santiago, otra parte de evaluación personal que hacemos nosotros, en conjunto con el psicólogo, y luego de eso, en el fondo se define quién puede pasar a ser postulada como acreditada, ¿ya? Nosotros este año necesitamos a lo menos 2 profesionales más, ¿ya? Tenemos 4, pero de las 4 solo 2 están haciendo con una mayor frecuencia, por lo tanto, a lo menos necesito 2 profesionales más que puedan acreditarse como evaluadoras externas. Apareció por ahí la Yauseli, nuestra directora de carrera, para saludarla. Hola, ¿cómo estás? Hola, Berito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Tantos gracias. años. Millones, millones de años luz. Mucho. Sí. Gracias por mira, estar, Berito. Gracias. Perdona el poco tiempo. De alguna manera, hoy día me surgió esta urgencia en la mañana, por eso no pude hacer mucho más. Eso. ¿Algo más, Loretito, que me quieras preguntar? Hay 2 preguntas, una que está en chat, otra estudiante que tiene la mano alzada, y quizás si es posible, como me imagino que van a quedar muchas dudas, si por chat puedes dejar tu mail en el caso de que alguien tenga alguna duda más precisa y que quisiera quizás hacértela directamente. Nosotros mira, voy a dejar mi mail, porque nosotros algo que hacemos es que cuando tenemos profesionales que quieren conocer acerca del proceso de adopción o alumnos que quieren conocer acerca del proceso de adopción, nosotros los invitamos a las charlas que les hacemos los solicitantes, ¿ya? Y a los talleres de sensibilización también los podemos invitar, ¿ya? Nosotros se los anunciamos a los solicitantes, les decimos, miren, hay estudiantes de psicología, o hoy día hay estudiantes de trabajo social o no sé qué, pero participan para que entiendan un poco cómo le llega la información a los solicitantes, ¿ya? Eso es las charlas informativas y los talleres de sensibilización. Fíjate que hemos tenido harto estudiantes de Derecho, porque el tema de la materia de adopción para los abogados es un tema complejo, no se ve todos los días, entonces ellos muchas veces participan como oyentes en nuestras charlas, ¿ya? Así que si alguien quiere, me escribe y yo le incluyo en la próxima charla que vamos a tener, tanto de informativa como de sensibilización, sin ningún problema. Maravilloso. Bueno, por orden de turno, ¿no? Kelly tenía la mano alzada en principio. Kelly, ¿puedes hacer tu pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. No, mi pregunta básicamente es a partir de cómo un hijo adoptivo, porque usted hizo una explicación frente a la adopción anterior al año 99, 96, no me acuerdo muy bien. 99. 99. Y posterior a ella. ¿Qué pasa con los casos que fueron anterior al año 99? Las carpetas, no sé qué ocurre, si se pierden, se queman, ¿qué pasó? A ver, se lo pasa es que, porque en lo personal, se lo consulto porque en lo personal yo soy una de esas hijas adoptivas. Mi adopción fue en el año 84, o sea, hace muchos años atrás, en donde justamente fue un año en donde hubo mucho venta, compra de niños también. De hecho, mis hermanos, yo después me fui a enterar que fueron uno de ellos. Pero no hay registro. Entonces, y cuando yo he solicitado la información, nadie me da, como que me pelotean mucho, entonces yo no sé hacia dónde me tengo que dirigir o realizar. Porque sé cómo se ocurre ahora. Sí, muy fácil. Mira, 2 cosas. Nadie te va a pelotear porque existe un programa acá en la región, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos absorber la consulta. Tú te puedes inscribir a través de la página o escribirme a mí directamente, ¿ya? Cualquiera de las dos. Mi email quedó en el chat. Si ese antes, acuérdate que nosotros tenemos un marco jurídico en el 99, después tuvimos otro hasta el 89 y de antes tuvimos otro. O sea, han pasado 2 marcos regulatorios por lo menos desde que se produjo tu adopción. Pero el que haya sido, ambos marcos regulatorios o los 3 marcos regulatorios anteriores señalaban que quedaba a criterio del juez, mira la cuestión,
una estupidez, porque si tú, por criterio, o sea, no sé, pero quedaba el criterio de después conservar o no los antecedentes. Lo que va a hacer mi colega, que es el psicólogo que está a cargo del programa, si tú me contactas, es que te va a hacer inscribirte en el programa BUO, y ahí yo no quiero exponerlo acá porque hay muchas personas para que tú tengas la conversación con él necesariamente en lo particular, pero sí lo primero que se hace, acuérdate que yo te dije que acá en la unidad trabajaba un abogado, un psicólogo y un asistente social. Lo que se hace a través del programa BUO es que una vez que tú haces la inscripción, lo primero que hace es el abogado, el Waldito que trabaja con nosotros, le digo yo, Waldito Costa, llegó un búho y el Waldo pregunta primero en un organismo que es conocido por todos nosotros, que es el registro civil, en donde se va a preguntar, la señora, voy a decir tu nombre, Kelly Venega, Ruth tanto, nacida en el año tanto, ¿tiene filiación adoptiva o biológica? Y el registro civil nos va a contestar, la señora Kelly Venegas tiene filiación adoptiva en el año tanto con tal rol. ¿Sí? ¿Me sigues? Eso se pide al registro civil y lo pedimos nosotros, ¿ya? Entonces, con esa información el abogado va a pedir el desarchivo de la causa, sea aquí o en la Quebrada del Ají, aquí en Punta Arenas, Magallanes, donde sea, lo pedimos, ¿ya? Y esa información es la que se tiene que buscar en el lugar de origen donde se produjo la adopción. Y a nosotros nos llega esa información y esa es la información que compartimos contigo. ¿Qué es lo que pasa? Que como con los marcos regulatorios anteriores no se establecía que esta información quedara reservada en un archivero en el registro civil, habían algunos jueces que ordenaban la eliminación de los antecedentes, ¿ok? Entonces, por eso hay algunos adultos sobre 40, 45 años que intentan buscar sus antecedentes y no encuentran mucho, ¿ya? Pero yo no sé si vas a encontrar mucho o poco o no sé, pero eso tienes que hacer la tramitación. Un cierre importante para tu vida, Kelly, es que tú hagas la tramitación. Así te vaya bien, así te vaya más o menos, así te vaya mal. Sí, esa tramitación, como usted habla, yo la vengo solicitando primero a la edad de los 16 años. En ese momento me dijeron que no podía hacerlo porque tenía que ser mayor de edad. A los 18. A los 18. Cuando cumplo los 18 años, yo la hago y ahí es donde a mí me remiten al organismo de Chañaral, que es donde supuestamente yo estaba. Pero ahí después me dicen con notificación y todo de que no me podían entregar información porque yo tenía no sé qué ítem en donde tenía que mi mamá fallecer y una vez fallecida me podían entregar información. Le estoy hablando de esto hace muchos años atrás porque yo soy ya muy vieja. Entonces, no, de verdad, porque yo soy de esos niños que fueron adoptados sobre la edad promedio. Por eso le digo. Sí, Kelly, mira, lo que yo te aconsejo para que no expongamos tu caso acá, con no sé cuántas personas tenemos, como 40, que tú escríbeme a mi mail, hablemos por teléfono, ¿ya? Yo te voy a comunicar con el ser más angelical que pisa la tierra, que es mi psicólogo, que es el Patito, y él te va a coger y te va a ayudar, tranquila, ¿ya? Te podemos ayudar. Perfecto, ya, 1.000.000, gracias. De nada. Ya, pero, mira, para cerrar, tenemos otra pregunta en el chat que dice, ¿qué sucede con los fracasos adoptativos y si recae alguna responsabilidad en el informe de la trabajadora social? De la trabajadora social o el trabajador social, recordemos que... ¡Qué buena pregunta! ¿Quién hizo esa pregunta? Bueno, nuestra querida Mari Sánchez, pues. Ya. Amante titulada hoy. No le podemos poner 7, pero le podemos poner una carita sonriente. Bueno, yo les dije que había una resolución exenta, cuando ustedes son acreditados hay una resolución exenta en donde efectivamente ustedes pasan a ser acreditados por un tiempo determinado. Antiguamente esto no se hacía, pero ahora hay nosotros le decimos el equipo Swatch, le pusimos así coléricamente, porque hay un equipo en Santiago de funcionarias que están encargadas de hacerle seguimiento a todos los fracasos adoptivos. Entonces, cuando hay un fracaso adoptivo, lo que hacen esas profesionales que están en la dirección nacional del Sename, o sea, son nuestra jefatura, ellas vienen en comisión Swatch así, a la región, piden informe del psicólogo, informe de la trabajadora social, entrevistan al psicólogo que evalúa, entrevistan a la trabajadora social, nos entrevistan a nosotros y hacen toda una investigación en buscar las causales de este fracaso adoptivo. Por lo que yo les decía, porque nosotros tenemos que hacernos éticamente responsables de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, por eso es tan complejo este tipo de informes, ¿no? Son de alta responsabilización. Entonces, ahí, supongamos si se determina que efectivamente la trabajadora social X incurrió en alguna omisión o qué sé yo, lo que sucede ahí es que se le quita la acreditación,
forever, de por vida. O sea, tú no puedes seguir haciendo informes porque ya te sancionaron a través de alguna omisión o algo que tú hubieras podido hacer, digamos. Por eso también es tan importante el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Que es el trabajo famoso de matching, en donde nosotros decimos, bueno, nos vamos a jugar o no por este matrimonio con esta característica, con este perfil, ¿no? Es súper importante en ese sentido que no solamente la responsabilidad queda depositada en ti, Mari, como futura evaluadora, sino que también en nosotros, porque nosotros también, así tú nos dijiste algo, nosotros también tenemos que tener la capacidad profesional de efectivamente, no solamente quedarnos con el papel, muchas veces yo me comunico con las acreditadas y conversamos, mira, el niño tiene este perfil, te tinca o no te tinca, ¿qué pensáis tú? No, yo creo que no, y etcétera, ¿ya? Afortunadamente, nosotros tenemos algo, o programa exclusivo para nuestros niños, que tampoco funcionaba hasta hace 5 años atrás, que son los PRI. Los PRI son los programas de resignificación del daño y preparación para la integración adoptiva. Entonces, ahí hay un psicólogo que nos dice, mira, el niño tiene de la A a la Z, esas son todas sus características, ¿te das cuenta? Entonces yo, al tener de la A a la Z, lo que hago con tu informe es decir, mira, acá la Mari dice que es un poco inflexible a la norma, mira, acá la Mari dice que es poco tolerante a la fluctuación, mira, acá la Mari dice que tiene 3 abandonos en su historia familiar. ¿Te das cuenta, no? Entonces yo digo, no nos conviene con este chiquito, porque este niñito tiene algo que tiene como característica o como universo es que es oposicionista desafiante, por ejemplo. Entonces, ahí no se conjuga la posibilidad de que esta persona pueda adoptar a este niño, porque para este niño necesitamos una persona que sea flexible en la norma, que sea una persona con alta sensibilidad, que sea una persona con patrones no tan rígidos en la crianza. ¿Te das cuenta cómo hacemos el ejercicio? Por eso es de niño a adulto, no de adulto a niño. Entiendo, profesora, pero consulta muy cortita. ¿Cuándo uno puede determinar que hay un fracaso adoptativo? ¿Cuando los padres llegan al centro de nuevo y dicen no puedo? ¿O en qué momento mira, se puede hablar de eso? Del terror, ni me lo pregunto porque es lo peor que me puede. Yo creo que nosotros vivimos duelos así eternos, forever, cuando pasa eso. Niños, matrimonios que llegan a la puerta del Sename de vuelta, matrimonios que ejercen maltrato y se levanta una causa de protección, de distintas maneras. De distintas maneras. O sea, ¿cuál es más horrorosa? No sé, pero de distintas maneras. Ya. Muchas gracias, un gusto escucharla. Bueno, yo creo que Verónica en un tiempo récord nos ha mostrado importantes aristas de lo que es esta responsabilidad que tenemos ante el ejercicio, ¿no? Profesional en este como espacio de la independencia, ¿no? Tomarnos en serio esto de, como dice Verónica, el ojo clínico implica agudizar muchos elementos, muchas competencias, tomarnos en serio nuestra formación, el training de la entrevista, ¿cierto? Para hacer una buena entrevista, no es solamente la percepción, sino que también el entrenamiento en hacer preguntas precisas, ¿no? Que nos permitan ir profundizando, contrapreguntando, ¿no? Yendo al punto específico que este informe espera que nosotros podamos desarrollar. Bueno, invitarles a eso, porque no es un camino fácil, ¿no? Ya decía Verónica que hay bastantes requisitos que se deben cumplir, pero también la responsabilidad es enorme, y si bien son informes pagados, siempre debe primar en nosotros el interés superior del niño, ¿no? Para eso estamos trabajando finalmente en colaboración con el Servicio Nacional de Menores, ¿no? Te agradezco, ¿cierto?, enormemente, amiga mía, que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy. Espero que no sea la última charla de adopción, porque hay muchos temas que quizás podríamos seguir profundizando. Así que te dejamos en libertad para que puedas ir a atender a este niño que te está esperando en la residencia. No, gracias a ustedes, sin duda, hay muchos temas que me gustaría compartir con ustedes, la experiencia de 17 años, algo me ha enseñado, hay tantos mitos, chiquillas, y tantos prejuicios que yo lo repito a donde voy, al escenario que voy. La adopción no es tan mágica, hay muchas complejidades que se cruzan, y nosotros las trabajadoras sociales, yo tengo mucha fe en los profesionales que salen de la UNAP, se los digo, son profesionales bien formados, con una ética muy alta, así que para mí es un privilegio, si es que ustedes quieren postular, tenerlas como acreditadas sin duda.
les doy las gracias. Ojalá nos podamos ver, Loreto, Mariela, Jocelyn, en algún momento de la vida, no sé cómo, pero ojalá nos podamos reencontrar. ¿Ya? Pronto lo haremos. Gracias, Un abrazo y un aplauso virtual para ti, Vero. Gracias. Muy bien. Que estén bien. Chao. Gracias a todos también por estar aquí con nosotros. Gracias, Loreto. Chao. Revisando el tema monetario.